Todo pasó cuando yo tenía 7 años. Era una época bonita. Mi familia era grande, un montón de tíos, primos, y todos vivíamos juntos en un terreno enorme. Mi abuelo lo había dejado como herencia. Vivíamos en una aldea cerca a la ciudad de Pripyat, y cada uno de mis tíos construyó su casa. Ahí, entre árboles y jardines que las mujeres de la familia cuidaban, como si fueran parte de nosotros. De chibolos no había mucho que hacer, aparte de correr, jugar y meternos en problemas. Teníamos esa inocencia que te hace pensar que el mundo es tuyo y que nada malo puede pasarte. La mayoría de mis primos eran de mi edad, salvo Dimitri, el mayor. Él tenía como 12 años y era el líder de nuestras travesuras. Siempre tenía ideas locas, pero nadie podía decirle que no. ¿Cómo iba a hacerlo? Yo, que era la más pequeña. Un día, mientras jugábamos a construir una casa en un árbol gigante que estaba en el límite del terreno, Dimitri subió primero y, desde allá arriba, gritó: «Oigan, vengan, tienen que ver esto». Todos subimos como pudimos, agarrándonos de las ramas. Y ahí lo vimos. Al otro lado de la cerca, escondido entre los arbustos y la maleza, había un edificio gigante y abandonado. Sus 3 pisos de ventanas, rotas y paredes manchadas, nos miraban como si estuvieran retándonos a entrar. Para cualquier adulto, eso era una señal de peligro. Para nosotros, era una aventura esperando a ser descubierta. «¿Qué será?», preguntó uno de mis primos, emocionado. «Un laboratorio, seguro», respondió Dimitri con los ojos brillando. «Vamos a explorar». Yo dudé, pero Dimitri ya había decidido por todos. Esa misma tarde, mientras los adultos se distraían preparando una parrillada, nos escabullimos. Dimitri había hecho un hueco en la cerca semanas antes, y lo cruzamos uno por uno. El camino hacia el edificio era incómodo, lleno de maleza, espinas y un olor a tierra húmeda que no me gustaba nada. Cuando llegamos, las puertas de hierro oxidadas nos recibieron con un chirrido que parecía un grito. «¿Seguro que esto es buena idea?», pregunté, pero nadie me respondió. Dimitri se adelantó y empujó una de las puertas. Dentro, el aire era diferente, pesado, húmedo, con un toque de algo que olía raro. No era exactamente desagradable, pero definitivamente no era normal. El edificio era enorme. Había galpones vacíos, máquinas oxidadas y charcos de agua sucia que reflejaban la poca luz que entraba. Todo estaba en silencio, excepto por nuestros pasos y las risas nerviosas de mis primos. «Miren esto», gritó uno de ellos, señalando un tanque gigante al fondo. Nos acercamos. El tanque estaba lleno de agua verde, brillante, como si alguien hubiera vertido pintura ahí. El olor era horrible, como pescado podrido, mezclado con basura. Dimitri, siempre el valiente, se asomó y dijo: «¿Qué creen que sea esto? ¿Químicos? ¿Veneno? ¿Y si es una piscina?», bromeó otro primo, riéndose. Yo no quería saber nada del tanque, pero por alguna razón no podía dejar de mirarlo. Había renacuajos nadando en la superficie y pequeñas burbujas subían de vez en cuando, como si algo respirara debajo. «Tira algo», me dijo Dimitri. Encontré una piedra y la arrojé al agua. El ruido que hizo al caer no era normal. No sé cómo explicarlo. Fue como si el agua hubiera gruñido. Pero lo peor vino después. Apenas unos segundos más tarde, una piedra salió disparada y cayó a mis pies, cubierta de una especie de cieno negro que olía peor que la misma muerte. «¿Quién fue?», grité mirándote a mis primos. Todos me miraron confundidos. «Nadie hizo nada», dijo Dimitri, pero su cara ya no tenía la misma confianza de antes. Entonces lo vi. En el agua, una sombra se movía lentamente. Era grande y tenía forma humana, pero no lo suficiente. Me quedé tan sorprendido y asustado. Lo peor eran los ojos. 2 esferas negras y brillantes que no parpadeaban. Quise correr, pero estaba congelada.
Mi cuerpo no me respondía. Fue Dimitri quien me caló del brazo y me sacó de mi tránsito. «¡Vamos!», gritó. Y todos corrimos como si algo nos persiguiera. Cuando llegamos al terreno, traté de explicarles lo que había visto, pero nadie me creyó. Dimitri, intentando calmarme, dijo: «Debe haber sido un vagabundo. Estos lugares siempre están llenos de ellos». Pero yo sabía que no era un vagabundo. Lo que vi en el agua no era humano. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta mirando el edificio desde el árbol. Las sombras parecían moverse. Y juro que escuché un ruido, como un chapoteo lejano. Algo me decía que esa cosa seguía ahí, observándonos, esperando. Esa noche, aunque intenté dormir, no podía. Mi mente seguía en el tanque, en esos ojos negros que me habían mirado, como si quisieran devorarme. Cada pequeño ruido en la oscuridad me hacía saltar. Pero Dimitri, como siempre, parecía imbatible. Antes de dormir, sacó algo que había encontrado en el edificio. Un extraño colgante hecho de huesos y lodo seco, con una figura tallada en el centro, que parecía un humano deforme. «Miren esto», dijo mostrándolo con una sonrisa orgullosa. Lo encontré en una de las oficinas. Es como un atrapasueños, pero mejor. «Eso no se ve bien», dije sintiendo un escalofrío al verlo. «Oh, por favor», respondió Dimitri burlándose. «Es solo un adorno. Deberíamos colgarlo en el árbol como un trofeo». Mis otros primos rieron, emocionados por la idea. Yo, en cambio, sentí algo en mi pecho, como una advertencia. Ese colgante no era un juguete. Pero, como siempre, nadie me escuchó. Más tarde, todos se acomodaron en las tiendas de campaña. Algunos se quedaron jugando videojuegos, otros simplemente se durmieron. Yo me acurruqué en un rincón, tratando de ignorar los sonidos que venían del edificio abandonado. Golpes, crujidos y algo que sonaba como agua moviéndose. Pensé que era mi imaginación, hasta que no lo fue. Me desperté de golpe en mitad de la noche. Al principio no sabía por qué, pero luego lo escuché. Un raspado lento y constante en la tela de la tienda. Era como si algo estuviera tratando de entrar. Contuve la respiración, esperando que fuera uno de mis primos haciendo una broma. Pero entonces llegó ese olor. Era el mismo del tanque. Ese hedor a pescado podrido y agua estancada que te revuelve el estómago. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. Podía escuchar algo moviéndose afuera, algo húmedo y pesado. El raspado se detuvo y por un momento pensé que se había ido. Pero, entonces, sentí que algo tocaba la tienda, como si le estuviera palpando, buscando una entrada. Mis manos temblaban. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca. Finalmente, junté todo el valor que tenía y me asomé por la abertura de la tienda. Lo que vi me paralizó. Era pequeño, como un niño, pero no era humano. Su piel era brillante, como si estuviera cubierta de baba, y su cuerpo era tan delgado que podía ver los huesos bajo la carne. Su cabeza era desproporcionada, sin orejas, con dientes pequeños y afilados que sobresalían de su boca. Pero lo peor eran sus ojos, grandes, negros y bulbosos, como los de un pez. Parecían brillar en la oscuridad y estaban fijos en algo dentro de la tienda. Cuando seguí su mirada, lo entendí. Tenía una mano extendida hacia la bolsa de dormir de Dimitri, donde había guardado el colgante. En un movimiento lento y aterrador, la criatura agarró a Dimitri por la pierna y comenzó a arrastrarlo fuera. Quise gritar, pero lo único que salió de mi boca fue un sonido ahogado. Finalmente, mi grito rompió el silencio, despertando a todos. Dimitri se agitó, tratando de soltarse, pero la criatura no lo dejaba ir. Mis tíos y mi papá llegaron corriendo con linternas y armas, y cuando iluminaron a la criatura, todos se quedaron helados. Era aún más horrible. Bajo la luz, con su piel brillando como si estuviera cubierta de aceite.
Mi papá fue el primero en reaccionar. Gritó algo y disparó. Pero la criatura soltó a Dimitri y se deslizó hacia la oscuridad, antes de que pudiera alcanzarla. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Dimitri estaba en el suelo, temblando, con la pierna cubierta de ese cieno asqueroso. Apenas podías hablar. Lo quería, murmuró señalando el colgante. Tenía una mano extendida hacia la bolsa de dormir de Dimitri, donde había guardado el colgante. Esa fue la última noche que pasamos en ese lugar. Mis tíos y mi papá decidieron que era demasiado peligroso. Al día siguiente, mientras los adultos recogían todo para irnos, Dimitri comenzó a actuar extraño. Estaba pálido y su piel parecía húmeda, como si hubiera estado sudando toda la noche. No hablaba, no comía, solo se quedaba mirando hacia el edificio abandonado. «Está enfermo», dijo mi mamá preocupada. Pero yo sabía que no era solo eso. Algo lo había marcado, algo que no podíamos entender. Y aunque nos fuimos de ahí, dejando todo atrás, la criatura y lo que sea que habitaba ese lugar nunca nos dejó realmente. Esa fue mi historia de cuando aún era niña.